Vamos a hacer la representación del trabajo final del grupo 12, el cual está formado por Iñigo Jiménez, Ignacio Marcos y Javier Sospedra como representante. Y este trabajo consta de hacer un desarrollo del sistema de Twitter. Aquí está el índice de cómo va a ser el desarrollo de la presentación, en el cual en el primer caso tendríamos la especificación de requisitos, los cuales nos han sido propuestos en el planteamiento del problema. En el segundo caso tendremos los diagramas de casos de uso que hemos desarrollado en la iteración draft, la iteración 1 y la iteración 2 de estos requisitos. Y en el tercer caso tendríamos la priorización de los casos de uso, en el cual realizaremos una división de estos casos de uso en 3 ciclos y después realizaremos el resto de puntos del índice en base al primer ciclo de priorización de los casos de uso. En la especificación de requisitos tendremos los requisitos con un código de requisito y cada requisito tiene su descripción y su tipo en el caso de ser funcional o no funcional. Serán funcionales aquellos requisitos los cuales interactúen directamente con el usuario y no funcionales aquellos que no necesiten de una interacción del usuario directa, sino que serán realizados por un sistema. El primer requisito sería mostrar feed, el cual se consta de mostrar los mensajes de todas las cuentas de Twitter en una sola pantalla, agrupados de alguna manera que facilite identificar la cuenta a la que pertenece cada mensaje. El segundo requisito sería tuitear, el cual lo que se hace es crear mensajes, tweets de cualquiera de las cuentas que se estén gestionando con el programa. El tercero sería retuitear, que consiste en tener la posibilidad de responder o republicar, hacer un retweet de cualquier mensaje dando clic derecho sobre los mensajes. Mostrar foto, lo que hace es mostrar al lado de cada mensaje la foto del usuario que lo haya escrito, pues para identificar al usuario, por ejemplo. Y mostrar perfil, poder ver el perfil de Twitter y mensajes de un usuario, por ejemplo, hacer clic sobre su foto. Todos estos requisitos serían del tipo funcional. El siguiente requisito, que sería el número 6, sería el mensaje directo, el cual consiste en mandar un mensaje directo a un usuario, ya sea desde la página de su perfil o dando clic derecho sobre su foto en alguno de sus mensajes. También sería funcional y ahora empezar alguno no funcional, como sería por ejemplo el caso de gestionar error. Este consiste en gestionar cualquier tipo de error que pueda ocurrir e interactuar con Twitter desde la aplicación, como un error de conexión, o perfil no existe, etc. Este lo realizaría el sistema automáticamente y le comunicaría al usuario el tipo de error. Y el requisito de hipervínculo, si el usuario pega una URL al momento de estar creando un tweet, automáticamente se crea una dirección web abreviada utilizando tinyURL. Al hacer clic en algún link que se encuentre en un mensaje, se abrirá una nueva ventana del navegador web mostrando la página. El requisito número 9 sería el follow unfollow, que sería seguir o dejar de seguir a una cuenta. Y después estaría gestionar mensajes, que gestiona el estado de los mensajes, leídos o no leídos, ofreciendo la posibilidad de diferenciar unos de otros. En este caso lo realizará el sistema automáticamente, ya que aquellos mensajes que el usuario haya leído los marcará como leídos automáticamente y los que estén sin leer seguirán como una notificación para el usuario. Y el último requisito de todos sería el de las búsquedas, el cual consiste en ofrecer la posibilidad de hacer búsquedas dentro de Twitter al usuario. Pasamos a los diagramas de casos de uso y en este caso tenemos la iteración 0 del diagrama de casos de uso, donde hemos puesto los casos de uso que consideramos que serían los más importantes para un funcionamiento básico del sistema, en el cual pues, se ve cómo el usuario puede acceder a mostrar la feed al usar Twitter o tuitear. Y el Twitter en sí, que sería el sistema, lo que hace es gestionar los errores, ya que consideramos que es importante, en el caso de un sistema informático, gestionar los errores. En la iteración 1 añadimos mostrar foto, que el cual sería siempre en la feed se muestra una foto al lado de cada tweet del usuario, y añadimos también búsquedas para darle al usuario esa posibilidad. Y en la iteración 2 añadimos todo el resto de casos de uso necesarios con sus dependencias de cada uno. Pasamos a la priorización de casos de uso. Aquí tendremos una tabla de priorización donde los casos de uso que estén en una posición verde, o sea, en un color verde, serían los pertenecientes al primer ciclo, los amarillos al segundo ciclo y los rojos al tercer ciclo. Para la priorización del primer ciclo, consideramos que gestionar errores es lo más importante de cara a la realización de un sistema informático, ya que en el caso de un error, pues el usuario debe ser notificado y debe ser gestionado. Después lo más importante sería mostrar la feed, ya que en Twitter lo primero que se hace es simplemente utilizar la feed y ver todos los tweets que hay. Y lo siguiente sería tuitear, ya que así cada uno podría hacer un tweet, por así decirlo. Sería un funcionamiento básico del sistema. La priorización del ciclo 2 creemos que más importante es mostrar la foto para identificar al usuario al lado del tweet. Y después las búsquedas, ya que el usuario pues, puede buscar distintos tipos de cosas en Twitter y moverse por ahí. Y la priorización del ciclo 3 pues estaría mostrar perfil, dentro de lo cual podremos hacer follow unfollow,
en el propio perfil o mandarle un mensaje directo a través del perfil del usuario. También podremos retuitear, hacer un hipervínculo y gestionar los mensajes en ese orden de prioridad. Ahora hablaremos de los casos de uso en formato extendido. Para el caso de uso de gestionar error, tendremos los actores. El principal será Twitter, ya que será el que se encargue de gestionar el error, y el secundario sería el usuario. El externo sería el usuario. Como descripción, se trataría de la misma descripción del requisito, y la precondición sería acceder a Twitter y que ocurra algún error, ya sea de conexión, que haya problemas con el perfil, etc. La poscondición consistiría en que se muestra un mensaje de error al usuario especificando el tipo de error que ha sufrido. El flujo básico sería, pues se produce un error al usar Twitter y en el siguiente paso, pues Twitter le proporcionaría un soporte al usuario. Como flujo alternativo tendríamos que el usuario pues interactúa en Twitter correctamente sin problemas, sin producirse ningún error que haya que gestionar. La frecuencia de gestionar error sería cada vez que el usuario tenga un error usando la aplicación. El siguiente sería mostrar feed, que actores tenemos como principal el usuario y externo Twitter, ya que el principal sería el usuario porque es el que está viendo la feed directamente y el externo sería Twitter en el caso de que haya gestionado algún error. Como precondición tenemos tener conexión a Internet y acceder a Twitter. La descripción es la misma del requisito y la poscondición sería que se muestran los mensajes de las cuentas de Twitter en la pantalla. El flujo básico sería que el usuario accede a Twitter y navega por la feed. Y como flujo alternativo sería que se produce algún error de conexión o se produce un error con algún perfil. La frecuencia sería cada vez que el usuario usa Twitter se mostraría la feed. Como actores en tuitear tenemos el usuario y el externo Twitter. La precondición sería tener conexión a Internet, acceder a Twitter y seleccionar la opción de crear un mensaje. Y como poscondición tendríamos que se crea un mensaje, un tweet, y aparece en la feed. El flujo básico consistiría en que el usuario accede a Twitter, selecciona la opción de crear un mensaje y entonces ese mensaje se colgaría en la feed. Y el flujo alternativo sería que se produce un error de conexión o se produce algún error con algún perfil, como en el mismo caso que en mostrar la feed. La frecuencia sería cada vez que el usuario quiera crear un tweet o mensaje, mientras utiliza la aplicación de Twitter. Pasamos a los diagramas de secuencia. Este sería el diagrama de secuencia de mostrar feed, en el que el usuario accede a la feed y entonces el sistema, en el caso de que el acceso sea correcto porque tiene conexión a Internet y demás, le proporciona una respuesta de OK cuando el acceso se haya producido con éxito. Entonces el usuario podría actualizar la feed y entonces el sistema comprobaría las actualizaciones. En el caso de que haya actualizaciones, le mandaría un mensaje de respuesta al usuario, el cual sería pues actualizado, y en el caso de que no haya actualizaciones, le mandaría un mensaje de error al actualizar. El diagrama de secuencia de tuitear consistiría en redactar un tweet y el sistema le respondería de nuevo con un OK en el caso de que se produzca con éxito. Entonces, ahora el usuario tendría que introducir el tweet mediante una string. Y si la longitud es excesiva, es decir, si supera los 150 caracteres, se produciría un loop en el que en el caso de que sea superior, constantemente el sistema le pediría al usuario, le comunicaría al usuario que tiene una longitud excesiva y entonces el usuario tendría que volver a introducir el tweet. Entonces, después de haber introducido ese tweet, el sistema se encargaría de comprobar la publicación para que vea que todo es correcto y se puede publicar. Si el tweet es publicado, el sistema le responde al usuario que el tweet es publicado. Básicamente lo publica y comunica que ha sido con éxito. En el caso de que no sea publicado, pues le mandaría un mensaje de error al publicar al usuario. Para la gestión de errores, básicamente no hemos realizado ningún diagrama de secuencia, pero porque es como que lo incluimos aquí al realizar las comprobaciones, al mandar los mensajes de errores y demás que hace el sistema con el usuario. Pasamos a los diagramas de clases y aquí tendríamos el diagrama de clases. Aquí tenemos el usuario, el cual tiene sus atributos de identificación como el OID, la contraseña, luego tendría su foto de perfil asociada y su descripción. También tiene una serie de funciones que puede utilizar en la aplicación y puede ser seguido o seguir a distintos usuarios. Los mensajes directos que puede realizar el usuario, como ves ahí, tienen los atributos de OID, texto y el autor, que sería el propio usuario, y también puede realizar tweets, los cuales tendrían sus propios atributos también, OID, texto y autor, pero también podría ser un tweet favorito, un retweet, la fecha en la que se escribe el tweet y un URL en el caso de ser un hipervínculo. Después habría una lista de cuentas que existe en el sistema, la cual se encarga de gestionar el número de usuarios que hay y después el sistema se encargaría de mostrar la feed o realizar distintas acciones sobre esa lista de cuentas sobre cada cuenta. Vaya. Hay una GUI que se comunica con el sistema y se encarga de realizar esas funciones para que
pues el usuario tenga una visualización de la interfaz en relación a lo que se quiere mostrar por el sistema. Después Twitter se encargaría de gestionar el error y gestionar los mensajes que se trabajan en la propia aplicación. Bueno, pasamos ahora a los diagramas de estado, en los cuales tendremos el diagrama de estado de tweet, el cual comenzaría en estado vacío. Al introducir un texto se cambiaría el estado a un tweet borrador y al enviar el tweet se cambiaría el estado a en espera. En el caso, el sistema aquí comprobará si todo está correcto y en el caso de darse un error al publicar se le cambiará el estado a tweet eliminado. Asimismo, si el borrador, al realizar el borrador, decides eliminar el tweet, también se le cambiará el estado a eliminado. Y ahora pasaríamos al diagrama de estados de mensaje, el cual comienza en espera. Y al darle al enviar el mensaje, cambiaremos el estado a enviado. Si se produjese un error en el enviar, se cambiará el estado a error. Al tener el mensaje enviado, se entrega el mensaje y este cambia el estado a recibido. Asimismo, si se produce un error al recibir comprobado por el sistema, se cambiará el estado a error. Después de recibir el mensaje, se abre el mensaje y se le cambia el estado a leído, que esto lo hace automáticamente el sistema. Asimismo, si al abrir el mensaje se produjese un error, se cambiaría el estado a error de mensaje igualmente. Y hasta aquí está la presentación del grupo 12, formado por Ignacio Marcos, Íñigo Jiménez y Javier Sospedra como representante.